Buenos días, bienvenidos a todos y en primer lugar agradeceros el tiempo que vais a dedicar a esta presentación. Mi nombre lo habéis visto en el programa, soy Manuel Estevez, responsable del área de ciberseguridad de Icertis. Los objetivos de la presentación pues, va a ser un poco aclarar o explicar el panorama actual en temas de teletrabajo, este escenario que nos ha sobrevenido, recoger un poco todo lo que estos días está difundiendo todos los medios de comunicación, toda la información que nos tienen inundados, consolidar un poco toda esta información y algunos datos que pueden ser de interés y reflexionar sobre las medidas que en el marco de la seguridad podemos aplicar a este escenario de teletrabajo. Ya puestos en lo que es la presentación, vamos a empezar pintando un poco cuál es el tablero de juego, cuál es el escenario que nos ha llevado a esta situación y que, por tanto, es en el que podemos o debemos mover nuestras fichas en temas de seguridad. Tener una visión global siempre aporta y nos dará riqueza a la hora de decidir hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos. En primer lugar, y aunque parece obvio, planteémonos los objetivos de una empresa, todos tenemos claro que son pues, generar rendimiento económico con la venta de productos o la gestión de servicios y que esos rendimientos económicos sean los máximos posibles. El caso de la administración se orienta hacia prestar el mejor servicio al ciudadano. En cualquier caso, además de este objetivo evidente de beneficio o de servicio, tenemos también un objetivo importante, que es que las organizaciones deben sobrevivir. En general, la dirección de las empresas tiene como objetivo también que esa empresa sea duradera en el tiempo. Si además se puede tener crecimiento y ampliar el negocio, pues mejor para los objetivos de la empresa. Esta supervivencia se tiene que enfrentar pues, a las contingencias habituales que no pasan de la vida habitual de una empresa, gestión financiera, gestión de recursos humanos, contingencias laborales, pero también de tanto en tanto y con menos frecuencia, afortunadamente, debe enfrentarse a desastres, es decir, a situaciones no esperadas, de gravedad, y que alteran el normal funcionamiento de esas actividades de negocio. O sea, que suponen, de alguna manera, un riesgo para no solo para ese objetivo de maximizar beneficios, de distribuir productos y servicios, sino que pueden poner en peligro la propia supervivencia de la compañía. En todos los ámbitos, financiero, recursos humanos, se abordan estos escenarios de desastre y las empresas desde hace mucho desarrollan, desde el punto de vista de seguridad, lo que venimos llamando planes de continuidad de negocio. Básicamente se trata pues, de seguir la máxima de estar preparados para también las situaciones de desastre, de no improvisar en esas situaciones y tener, digamos, resueltas las formas de afrontar esas situaciones de contingencia. Un poco es aquel principio de en tiempos de problemas o en tiempos de desolación, creo que decía la frase, pues no hacer mudanza, es decir, no improvisar en esos momentos en que la crisis impide tomar y planificar adecuadamente las decisiones. No es un tema tecnológico, es decir, durante mucho tiempo hablábamos de alta disponibilidad, de redundar máquinas y parecía que reducíamos la continuidad del negocio a esa continuidad tecnológica. Aquí, como veremos, la continuidad de negocio, desborda el aspecto puramente tecnológico y tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la organización. Básicamente, estos planes de continuidad, ¿cómo se generan? Pues definimos escenarios de desastre, es decir, ¿qué nos puede pasar? Le ponemos imaginación y definimos posibles situaciones en las que podría verse comprometida esa viabilidad de la empresa. Esto es habitual en las empresas, pero también a nivel, por ejemplo, de la administración. Las áreas de protección civil esencialmente se dedican a preparar planes de contingencia, planes de continuidad para situaciones de desastres naturales, que puedan, pues, inundaciones, incendios, y en esos escenarios
preparar cuáles son los mecanismos de respuesta. La empresa, a partir de esos escenarios definidos, decide qué puede hacer o qué tendría que hacer en esos escenarios, la fase de respuesta. Los escenarios son infinitos. Entonces, en los planes de continuidad, ¿qué se hace? Pues escogemos aquellos escenarios que, por un lado, son más probables y, por otro lado, pueden tener más impacto sobre el negocio. Planeamos pues, contingencias en las instalaciones, contingencias tecnológicas también, y qué medidas tomaremos en caso de que ese escenario tenga lugar. Y también planificamos cómo de ese escenario de crisis volveremos a recuperar la actividad normal de negocio. Es decir, qué recursos tendremos para resolver, pues, si es una contingencia con instalaciones, pues un cambio de sede o un desplazamiento a una sede alternativa, cómo gestionaremos la comunicación con clientes, con los propios medios de comunicación, también la respuesta tecnológica, cómo repondremos los activos tecnológicos que puedan haber causado la situación de crisis y contingencia, ¿no? Hasta aquí venimos preparando desde hace años estos planes en muchas empresas, vienen funcionando cuando se materializa uno de esos escenarios, y lo que nos ha pasado estos días es que nos aparece un escenario de desastre, realmente de desastre, que es el provocado por el coronavirus o por el COVID-19. Podemos, bueno, todos sabéis las medidas de seguridad, los consejos de prevención que nos han distribuido. Estamos en 2020, ya todos los medios de comunicación están emitiendo este tipo de alertas y puede parecer que nunca nos hemos enfrentado a alertas de este tipo, pero no tan lejos, en 2009 ya se produjo pues, una alerta parecida. En aquel caso era la gripe A, el virus, el H1N1, y podemos ver que los mensajes eran muy parecidos. Es decir, afortunadamente en aquel momento no se materializó el nivel de la crisis con lo que ha pasado actualmente, pero sí que se preveía, afortunadamente no sucedió, que podíamos llegar a la situación a la que finalmente en 2020 sí que hemos llegado. Podemos pensar o debemos pensar que a partir de aquel momento, si es que no se había hecho antes, las empresas se habían preparado para esta situación. Bueno, en una encuesta posterior a 2009, creo que es de 2012, se preguntó a las empresas si realmente estos escenarios o este escenario de crisis pandémica estaba contemplado en sus planes de continuidad. Como podéis ver, los números a lo largo de la presentación irán apareciendo números y estadísticas, más allá de que el número sea realmente, la cifra sea exacta, así que los quiero utilizar como tendencias que nos van a dar pistas de realmente el volumen. Como podéis ver, 59% directamente o no lo había contemplado o, bueno, asumía que no estaba contemplado, pero que, bueno, que con lo que tenía, más mal que bien, podrían hacer frente a una situación de este tipo. El 41% decía que sí, que había contemplado estos planes específicos. Realmente, imaginar una situación como la que se nos ha planteado a partir del coronavirus era difícil y de este plan, de este porcentaje de 41%, en realidad tendríamos que dudar, visto después el escenario que nos hemos planteado que existe, teníamos que realmente, si se reducía más a un término tecnológico, que a realmente una visión global de todos los aspectos del negocio. Los planes de continuidad se realizan y a veces pues caemos en errores, caemos en grandes planes de continuidad que son poco realistas, que no se prueban, que no se revisan. Si no se prueban y revisan, no se puede evaluar realmente su eficacia. A menudo quedan en un gran dossier archivado en un armario que cuando acudimos a él resulta que no es de aplicación, no es aplicable, ¿no? Y todo ese esfuerzo inicial de desarrollo queda inútil en el momento en que realmente es necesario acudir a ese plan de contingencia, ¿no?
En resumen, esta vez, ¿qué nos ha pasado? Que a pesar de esta preparación, realmente, y para ser honestos, nadie había previsto la magnitud. Es decir, los que nos dedicamos a esto y hemos comentado estos días, yo creo que nadie ha visto en un plan de continuidad realmente un escenario de la magnitud del que estamos viviendo. Por tanto, incluso las empresas con más desarrollo en planes de continuidad se han encontrado con un escenario que realmente no estaba previsto entre esos que habían incluido en su plan de continuidad. Por otra parte, perdón, los planes de continuidad parten de la base de que en esa situación de crisis la empresa o la organización podrá tomar las decisiones, aquellas decisiones que poníamos en el plan de continuidad para solventar esa situación de catástrofe. Y nos hemos encontrado aquí que no, que ese poder de decisión lo han asumido las autoridades debido a la magnitud del desastre y, por tanto, nos encontramos con un escenario que nos afecta, pero en el que no podemos tomar las decisiones de contingencia. Por tanto, nos encontramos en una situación bastante más crítica. Por otra parte, en los planes de contingencia en general, lo que hacemos es recoger las medidas que tomaremos para solventar esa situación y a menudo esas medidas pasan por acudir a terceras empresas que nos proporcionarán pues o sedes alternativas o tecnología alternativa o comunicaciones o cualquier otro recurso que podamos necesitar para resolver nuestra situación. Aquí nos hemos encontrado que esas empresas que en teoría nos tienen que ayudar están en la misma situación, están también en contingencia. Por tanto, es un escenario también que nadie había previsto, es decir, el sálvese quien pueda. Es decir, todos estamos en la misma situación de contingencia. Lo mismo internamente. Los escenarios de contingencia a menudo se plantean como una parte de la organización la que se ve afectada. Podemos acudir a otras sedes de la propia organización, podemos buscar otras áreas del negocio que compensen los problemas de un área que es la que está en contingencia. En este caso es toda la organización directamente la que está afectada y la que está en esa situación. Por tanto, ni podemos acudir a recursos externos, ni podemos tampoco contar con recursos internos. Por otra parte, la teoría de los planes de continuidad nos decía que tenemos que concentrar los esfuerzos en aquellos activos críticos de negocio, es decir, aquellos que nos permiten desarrollar esa actividad prioritaria de la organización, de la empresa, que es seguir moviendo el negocio, seguir la producción de productos o la gestión de servicios. En esta situación nos hemos encontrado que equipamientos aparentemente no esenciales o que no los clasificábamos como tal, y los primeros culpables de esto somos los profesionales de la seguridad, que no lo abordábamos así, se han convertido en críticos. Los dispositivos VPN tan comentados estos días, normalmente no los clasificábamos como activos esenciales para el negocio. Y en cambio, en esta situación, hemos visto que se han convertido en un pivote de sostenibilidad esencial para continuar con el negocio. Lo mismo otros dispositivos, los mismos portátiles. Se ha asumido durante mucho tiempo un portátil como una herramienta de utilidad para determinados colectivos dentro de la compañía, pero no como un activo esencial que podía garantizar un plan de continuidad. Otros elementos, los pinchos de conexión 3G, 4G, las conexiones a través de móvil, también con tarifas de datos reducidas, nunca se ha considerado, salvo colectivos de alta dirección o colectivos especialmente desplazados, que fuera un activo crítico. Y en cambio hemos llegado a una situación en que hemos tenido que recuperar todos esos activos, todos los portátiles existentes en la compañía, todos los dispositivos de conectividad, revisar, desplegar, porque no estaban contemplados en esos planes de continuidad. Y por último, en el escenario que nos encontramos, estábamos preparados porque era un escenario más cómodo para problemas de tecnología. Y en cambio nos hemos encontrado en que la dificultad, las máquinas siguen funcionando, esa tecnología cada vez es más fiable y está ahí, y lo que nos ha fallado es abordar el negocio. El escenario en el que nos han trasladado es un término que se ha acuñado estos días, que es el teletrabajo de emergencia.
no el estructural que veníamos planificando, que todos conocíamos, teníamos en mente, sino un teletrabajo de emergencia, una respuesta a una situación de crisis que nos ha llevado a ese teletrabajo. Lo hemos visto en los medios, como os decía, no ha sido una situación abordada desde la planificación, desde el despliegue, pues como de cualquier otra solución tecnológica, sino que nos ha venido impuesto de un día para otro. O sea, de un viernes se nos dijo el lunes todo el mundo a teletrabajar y además obligatoriamente, y las empresas se les impone la necesidad de desplazar a sus trabajadores al domicilio. El término teletrabajo, para que nos hagamos una idea, creo que se acuñó allá por 1970 o 1980, o sea, viene de antiguo. Realmente las cifras que tenemos de teletrabajo efectivo, pues en España en 2018 andaríamos por este nivel. Estamos en línea con los países del sur de Europa, quizá un poco más bajo, pero no hay grandes diferencias. Está más desarrollado en los países del norte. Bueno, tendríamos que ver pues los factores climáticos, los culturales, por qué en esos países se ha desarrollado más. Pero de esta situación de teletrabajo testimonial o residual, hemos pasado, como os decía, a disparar prácticamente en un fin de semana. También los números, insisto, son indicativos, pero podéis ver que a partir del 13 de marzo, cuando se decretó pues, el estado de alarma, el paso a esta situación, rápidamente todo el mundo, todas las empresas tuvieron que ponerse de 0 a 100 en un fin de semana. Muchas pasaron por desplegar nuevas herramientas, algunas no tenían previsto ese trabajo, este escenario de teletrabajo, o no tenían dimensionadas las infraestructuras necesarias para hacer este despliegue. Evidentemente, las áreas operativas han puesto el foco en conseguir dotar de esa funcionalidad a todos los empleados, o como veis hay una cifra, 75% de las plantillas teletrabajando. En algunos sectores, como el sector tecnológico, se habla del 95% de plantilla teletrabajando. Evidentemente tienen la seguridad en la cabeza, pero bueno, siempre en segundo lugar, porque la operativa manda y la operativa es la primera prioridad en estos casos de despliegue. Este es el escenario en que nos hemos encontrado, que nos hemos planteado. Tenemos otro escenario, que es el del otro lado, ¿no? El lado oscuro, el de los atacantes, los hackers, los cibercriminales, toda esa parte que tampoco conocemos muy bien, pero que está ahí y que normalmente conocemos a través de las consecuencias. A título descriptivo, ¿por qué se mueve este lado oscuro? Básicamente hay tres tipos de actividad desde ese lado oscuro. Lo que sería el hacker clásico, el hacker idealista, el hacktivismo ideológico, político. Como veis, sería el apartado de otros, es el menos relevante hoy en día. Después la parte de espionaje. Los gobiernos espían, los gobiernos usan las herramientas tecnológicas para conseguir información, para hacer inteligencia en la red. Sabemos que los ejércitos tienen ciberdefensa, tienen planes de inteligencia orientados al ciberespacio, pero el área más interesante, la más desplegada con diferencia, el principal objetivo de ese lado oscuro sigue siendo el financiero, ganar dinero. Y en esta situación también les ha llegado a ellos, también se han tenido que enfrentar o se han encontrado con esta situación de COVID-19. La situación es la misma para los dos, para las empresas y también para este lado oscuro que tiene que abordarlo. ¿Y qué ha pasado en ese lado? ¿Cómo han reaccionado? Pues bueno, nos lo dice Europol. Las conclusiones en estos informes que van publicando es que bueno, se han puesto las pilas las organizaciones criminales para aprovechar esta crisis para tener beneficios. Es curioso también porque la propia Europol dice que también los estados y esto que llama state-based actors, serían las cloacas del Estado, por decirlo de alguna manera, también se han puesto a las pilas, también están aprovechando esta situación. Entonces, tenemos que tener presente que para ellos es una situación de oportunidad de negocio y, por tanto, si lo consideramos una empresa,
también van a poner el foco en aprovechar esa situación para maximizar sus beneficios. En resumen, y tenemos que mentalizarnos, son negocios, buscan el dinero de las empresas y, por tanto, tenemos que prepararnos para esos ataques. Donde hay una empresa, donde hay fondos, donde hay posibilidad de negocio, va a haber ataques, va a haber actividad criminal. Los indicadores de actividad, aparte de que se materializan incidentes y, por tanto, es evidente que ha habido esos ataques, hay indicadores. Todos hemos oído hablar de la dark web, de la web oscura. Bueno, pues se detectan, se han detectado pues en el mercado, el equivalente al mercado negro, por decirlo así, cibernético, pues ofertas de herramientas de explotación, es decir, de herramientas que me permitan hacer negocio ilegal en ese sector. Y un indicador que habitualmente usamos para detectar actividad o previsión de actividad maliciosa es el registro de dominios. Es decir, la mayoría de actividades de una u otra forma van vinculadas a dominios, en este caso, pues que utilizan los términos coronavirus, COVID, COVID-19. Hay seguimiento de esta actividad. Ya veis que el incremento ha sido del 85%. Aquí pone 6.000. La última estadística que veía ayer hablaba de 10.000. Y directamente el 20% ya se clasifican porque se alinean con actividad maliciosa como peligrosos, es decir, creados única y exclusivamente para esa actividad. Por tanto, tenemos que focalizarnos en que nos enfrentamos a empresas realmente, a empresas criminales, a mafias. No voy a explicaros el esquema, queda aquí como referencia, pero tenemos que asumir que esas empresas funcionan como organizaciones. Tienen áreas de I+D, desarrollan exploits, tienen las áreas de distribución, canal, recursos humanos que se encargan de captar a nuevos desarrolladores. Tienen la parte financiera, mulas, que blanquean capitales que se consiguen. Y igual que sucede con las organizaciones de crimen en el mundo real, mueven ingentes cantidades de dinero y eso facilita tener ingentes recursos. A título anecdótico, dentro de este mundo han mantenido cierta ética. Los principales grupos mafias han comunicado que, bueno, en caso de que sean las entidades afectadas, sean hospitales o entidades, instituciones sanitarias, bueno, pues que no se preocupen, que proporcionarán las herramientas para mitigar pues, si resultan infectadas, si sus ficheros resultan comprometidos, que de manera gratuita, altruista, pues revertirán esa situación y eliminarán el impacto de esas infecciones. En resumen, tenemos un problema. Por un lado, hemos tenido que pasar en nuestro entorno de seguridad rápidamente a una situación no prevista, a una situación no contemplada, a infraestructuras que quedan fuera del control de la organización que planificado en un escenario normal, y que por otro lado esos grupos de cibercrimen intentan aprovechar esta situación, este estado de debilidad, para incrementar su negocio. La aproximación tradicional de la seguridad no nos sirve. O sea, la defensa en profundidad, la defensa perimetral, el bastionado, básicamente los que estéis en el ámbito tecnológico sabéis, conocéis el discurso de concentrar todos los recursos tecnológicos en un CPD, en una sala técnica, en unas ubicaciones y bastionarlos pues a base de dispositivos perimetrales de seguridad que vigilen pues las intrusiones, los intentos de acceso, las explotaciones. Y es un modelo que funciona y no podemos abandonar, pero que resulta cada vez más insuficiente. De hecho, es curioso, en el mercado ya existen herramientas para determinar cuál es el perímetro de tu organización. Es decir, esa también es una frase que habréis oído mucho, el perímetro cada vez es más difuso. Bueno, pues tan difuso que ya hasta hay herramientas que nos ayudarán a definir nuestro perímetro. En realidad tenemos que avanzar, tenemos que ir más allá y nos hemos encontrado un escenario en el que, bueno, imaginaos el Banco de España que concentra en una caja pues un montón de billetes y de repente en una situación alguien les dice, oye, cerramos el edificio y los empleados los mandamos a casa y cada uno se va a llevar un paquete de billetes y eso sí, poner las medidas de seguridad para que todo ese capital esté
bien protegido en casa de cada uno de los empleados. Claro, el responsable de seguridad probablemente se volvería loco y un poco es hacia donde parece que nos estamos desplazando, nos hemos visto abocados. Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Ya os he planteado un escenario complicado, decir, bueno, el plan de continuidad no lo tenía, tenemos un plan alternativo, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta que días atrás, a partir de toda esta situación, seguro que todos los que tenemos responsabilidades en seguridad nos hemos planteado, o peor aún, nos han planteado desde la dirección de nuestras organizaciones. El plan, pues es fácil de decir, usar toda la artillería, es decir, vamos a buscar todos los recursos que tengamos para intentar mitigar esta situación. No es momento, como comentábamos antes, de recurrir a terceros, de desplegar proyectos que incrementen nuestro grado de protección. Por tanto, un poco tenemos que encontrarnos, decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con todo lo que tenemos? ¿No? Y es un poco lo que vamos a repasar en la siguiente parte de la presentación. Voy a intentar perfilar pues, todos esos dispositivos que tenemos y que nos vemos obligados a usar en este escenario y qué medidas de seguridad o qué podemos provocar en esos dispositivos para que incrementen en este escenario de negocio el nivel de seguridad de las actividades que se siguen desarrollando, que no podemos parar. En escenario doméstico, los routers, las wifi domésticas, en principio esto era lo que menos preocupaba en general a los responsables de seguridad o a las áreas de sistemas de las organizaciones y de repente nos hemos encontrado con que es un elemento básico que además no controlamos, no hemos decidido cuál instalar, qué fabricante, cómo configurarlo, sino simplemente está ahí y nos encontramos con que es un factor crítico de la conexión de esos teletrabajadores con nuestros sistemas corporativos. No tenemos cifras, no sabemos cuántos de esos routers están actualizados en cuanto al software que tienen. Más bien tendríamos que preguntarnos si alguien alguna vez actualizó el software del router. Realmente, empezando por los propios profesionales, no he conseguido que nadie me conteste que sí ha actualizado el router, empezando por el mío propio, ¿no? Algunos de esos routers llevan años instalados, no sabemos tampoco cuántos años. En términos de seguridad, podemos asumir que cuanto más tiempo tiene un software, sea un router, cualquier solución, un sistema operativo, cuantos más años, cuantas más versiones posteriores hay, más vulnerabilidades tiene, menos parches aplicados, más problemas de seguridad. De hecho, en los routers que tienen más antiguos había problemas incluso pues, de password. Las passwords de administración eran predecibles en función, las compañías telefónicas generaban las passwords a partir pues, del nombre del SSID que ponían a la red Wi-Fi, pues era deducible el login de administración. Son prácticas que evidentemente han ido corrigiendo también, pero que muchos routers continúan manteniendo. No asumimos que el usuario doméstico en un porcentaje muy elevado no gestiona su router y realmente no lo gestiona él y no lo gestiona nadie. Las Wi-Fi, lo mismo. Hoy en día, afortunadamente, las configuraciones ya vienen que la administración tiene que ser por cable, por conexión de LAN. Pero en equipos antiguos, desde la propia Wi-Fi se puede acceder a la configuración. En equipos más antiguos todavía, la password de configuración era la del fabricante por defecto. Por tanto, ya tenemos el escenario perfecto. Accedo por Wi-Fi y tengo una password por defecto. Recomendaciones, evidentemente, de estas, el que no tenga ya estas medidas de seguridad, implementarlas y cambiar los SSID por defecto. Es recomendable. Nos puede ayudar de entrada a limitar de qué operador procede esa conexión. El patrón que utilizan los operadores es conocido y por tanto, simplemente viendo los SSIDs tenemos el operador. Incluso ocultarlo. Bueno, no es que sea una medida de seguridad que bloquee cualquier acceso, pero puede limitar el que una tipología de ataques pueda tener lugar.
Los protocolos de cifrado, lo mismo. Los routers antiguos utilizan web, utilizan VPAs, versiones antiguas vulnerables. Las listas de control de acceso, las direcciones MAC, sabemos que cada dispositivo tiene una dirección única y deberíamos gestionar en el router qué dispositivos domésticos pueden acceder a nuestra Wi-Fi. Eso implica una gestión, evidentemente, pero hablamos en situación de contingencia en la que es una buena medida para garantizar que en ese en ese router doméstico, en esa red donde tenemos un teletrabajador, no se conecten dispositivos no reconocidos por ese trabajador. Y un patrón que en determinados ataques se produce desde hace tiempo, que es el cambio en los DNS de los routers. El usuario doméstico desconoce qué DNS está utilizando, se lo proporciona el router en general y lo ha configurado la operadora. Hay un ataque frecuente que es cambiar esos DNS y, por tanto, cualquier petición que yo haga a un sitio web la va a resolver un DNS que puede estar comprometido y directamente me va a enviar a un sitio web que no es el que yo creo que estoy accediendo y, por tanto, ya estoy en una situación de riesgo. Ya me tiene en un terreno en el que va a aprovechar esa vulnerabilidad para obtener información. Detrás de esos routers y siguiendo con esas piezas de hombre orquesta, tenemos el equipo personal del empleado. La primera norma básica, no utilizarlos, si es posible. Evidentemente, el si es posible, aquí es lo que nos condiciona. A todos nos gustaría que los usuarios hubieran podido ir a casa con un ordenador portátil maquetado y bastionado conforme a los protocolos de seguridad de la empresa. Pero no es así. Nos hemos encontrado en una situación en la que no había disponibilidad de portátil. Bueno, ya veis las noticias. En estos días comprar portátiles es casi más difícil que comprar el boleto que tocará en la lotería, en el gordo de Navidad. Por tanto, solo algunas organizaciones se adelantaron, seguramente preveían ya esta compra, y otros que han intentado hacer estas adquisiciones han encontrado con que no hay disponibilidad de portátiles. Quizá muchos contábamos, lo que os decía, con terceros, es decir, ¿cómo no vamos a poder comprar portátiles, aunque sea yendo al Media Market y cargando un carro o pidiéndolos a Amazon? Bueno, pues no. O no nos los pueden enviar, o están cerrados o no tienen existencias. Por tanto, recomendación, utilizar, si no es posible esos equipos corporativos, pues utilizar escritorios remotos, máquinas virtuales, CDs de arranque virtual, es decir, cualquier cosa, en resumen, excepto el propio equipo tal y como lo tenga el empleado. ¿Por qué? Y si hemos de ir a ese escenario de que el usuario va a usar su ordenador personal, porque las actualizaciones, como os decía, es el factor crítico. Tendremos que insistirle al usuario en que tenga actualizados todos los componentes de ese ordenador doméstico. Actualizado no solo el sistema operativo. La importancia de esto la podéis validar con esos esfuerzos que incluso hasta resultan irritables de Microsoft en cada versión de Windows por dificultar cada vez más que los equipos no estén actualizados a las últimas versiones, a los últimos parches. Cada vez es más complicado retirar esas actualizaciones, pero en versiones antiguas de sistemas, de aplicaciones, se necesita una acción positiva del usuario. Por tanto, tendremos que orientarlos a que se mantengan actualizados. A algunos nos puede parecer normal y imprescindibles hacer esas actualizaciones, pero si vemos números, y repito, son indicativos de tendencias más que exactos, gran número de máquinas siguen con Windows 7. Recordemos que se descontinuó, creo recordar, en febrero de este año. Se descontinuó, quiere decir, ya no hay actualizaciones de seguridad para Windows 7. Pero es que hay un 3%, dice aquí, montones de equipos. Eso significa, aunque en porcentaje sea bajo, entre miles de equipos representan muchos equipos que siguen utilizando Windows XP. No es necesario explicar el grado de vulnerabilidad que a estas alturas tienen esos equipos XP. En el ámbito empresarial hay muchísimos equipos Windows XP y además se da una paradoja que es lo que se llama la criticidad obsoleta.
que es que resulta que hay montones de equipos con Windows XP, con Windows 7, que están gestionando, se usan para gestionar activos críticos, paneles eléctricos, dispositivos de calefacción, SAIs, que son críticos para el funcionamiento, y precisamente porque son críticos no se toca a esos PCs que los controlan. La paradoja es que se nos quedan los equipos, son más vulnerables precisamente esos equipos que gestionan o que nos permiten administrar infraestructuras internas de carácter crítico. Los navegadores es la aplicación más utilizada hoy en día en los ordenadores domésticos, Chrome entre ellos. Podéis ver a simple vistazo la dispersión de versiones que hay de ese navegador. Como os comentaba antes, versiones antiguas, más vulnerabilidades. Si hay una aplicación que está más analizada, de la que aparecen más vulnerabilidades, de la que hay que insistir más al usuario en que debe actualizarse, es el navegador. Si es posible a los trabajadores proporcionarles versiones en sandbox de navegadores, es decir, olvídate de tu navegador, el que tienes instalado en la máquina, utiliza este navegador exclusivamente para las actividades de trabajo. Siempre intentemos separar esas actividades domésticas personales de las actividades empresariales. Algo que tampoco se utiliza y que habría que insistir al usuario, utiliza cuentas que no tengan permisos, privilegios de administrador. Todos sabemos que los usuarios trabajan con unas cuentas con todos los permisos. Cualquier acción del usuario que permita la actividad maliciosa se va a realizar con esos permisos de administración. En el ámbito externo, en el ámbito interno de las empresas, en nuestros portátiles o puestos de trabajo maquetados, ya se perfilan esos puestos para que el usuario tenga unos permisos determinados y no pueda hacer esas actividades de administración o estén limitadas. En el ámbito doméstico, la aplicación de esta medida es inexistente. Por tanto, tendremos que recomendar e informar a los usuarios de cómo hacerlo. Y, bueno, mantener fuera del alcance de los niños. En este caso, máxima aplicación. Sabemos que en todo el ámbito de riesgos de navegación por Internet, los niños, los menores, son un colectivo vulnerable. Son más vulnerables a los ganchos, pues con juegos, con aplicaciones gratis, con bonos para juegos, con vidas, con redes de juegos compartidos, y por tanto pueden ser víctimas más fáciles que después van a afectar al uso corporativo de ese ordenador. Las contraseñas, quizás lo más explicado, hay poco que añadir, que sean robustas, es la misma letanía de siempre. Usar doble factor si es posible. Sabemos que cada vez se van implementando más. Los bancos, de hecho, se ven obligados ahora por ley a utilizar ese doble factor en el móvil para hacer determinadas acciones. Habría que entrar en toda una definición de qué es una contraseña robusta. Debemos evitar concienciar al usuario de que no repita esa contraseña en múltiples sistemas, de que no active esa parte de recordarlas en el navegador. Un ataque puede sustraer esas contraseñas almacenadas en el navegador y a partir de ahí hacer un ataque para extraer, a partir del formato en que están guardados, con mayor o menor complejidad, la contraseña en claro. Por tanto, disponer de esas credenciales de todas las que tenemos guardadas. Usar gestores de contraseñas, es decir, no pidamos que recuerde el usuario si le pedimos que use una contraseña para cada sitio y además que sea compleja, bueno, pues proporcionémosle herramientas. Una herramienta recomendable es usar estos programas de recuerdos. Si no, va a coger un Word. En multitud de ordenadores hay un Word con la lista de contraseñas y nos pasa en la empresa. Cuando se hacen test de intrusión encontramos hojas de Excel con la relación de sistemas y los passwords para entrar en esos sistemas. Por tanto, toda la actividad de cambiar las passwords periódicamente, de hacerlas complejas, queda inútil si es fácil acceder. Los password hints, las preguntas, bueno, algunas resultan tan evidentes que es fácil contestarlas y, por tanto, acceder a esas contraseñas. Especial concienciación al usuario, las credenciales del correo. Muchas veces la respuesta del usuario será: oye, si en mi correo tampoco hay información confidencial, o en mi correo personal, pues lo que tengo son los chistes con los amigos y
y poco más. Hay que concienciarlo. Si tu cuenta de correo personal está intervenida, es capturada por un atacante, ¿a cuántos otros sistemas puedes acceder teniendo control de ese correo? Todos sabemos, resetear contraseña, la he olvidado, no recuerdo cuál es. Muy bien, te envío un correo con el enlace y automáticamente restableces la contraseña. Es una buena medida de concienciación, preguntarle al usuario, es decir, ¿cuántas contraseñas vas a poder resetear a partir de esa cuenta de correo? ¿En cuántos sistemas tu login de acceso es tu propia contraseña, tu propia cuenta, perdón, de correo? Por tanto, automáticamente voy a poder probar, voy a tener acceso a todos esos sistemas. Por último, relacionado con las contraseñas, a veces nosotros hacemos bien nuestro trabajo y lo hace el empleado y tenemos bien protegidas esas contraseñas, pero a veces son terceros los que tienen problemas y resultan en que esa información que les hemos confiado, que usamos para acceder, bueno, pues está comprometida y resulta publicada en Internet. Conocéis, van saliendo en las noticias, podéis ver, están recogidas pues las mayores fugas de datos que tenemos, que están documentadas en Internet. Hablamos de millones de contraseñas robadas. Podéis imaginar, pues ahí tenéis Yahoo, LinkedIn, eBay, lo que supone comprometer todas esas contraseñas. Hay portales especializados que recogen estas credenciales y nos permiten consultar si alguna de estas credenciales nuestras aparecía en esas listas. De hecho, una buena práctica en las áreas de seguridad, cuando se publica una filtración de este tipo, es descargar esas filtraciones y verificar si algunas de nuestras cuentas corporativas están presentes en esa filtración. Eso nos lleva a sorpresas de que realmente, o confirmar, más que sorprender, confirmamos que muchos empleados utilizan su cuenta de correo corporativa, la laboral, en acceder a servicios de ámbito personal. Por tanto, el compromiso en esos servicios automáticamente se traslada al compromiso en el ámbito empresarial. Ya que estamos con ese correo electrónico y además de las contraseñas, aquí quizá es lo más evidente por cuanto viene siendo mensajes que se difunden ya desde hace tiempo y previos a esta situación. Cuidado con cualquier correo que solicite información, que no sea informativo, que nos pida evidentemente nuestras credenciales, pero también datos bancarios, o que nos pida incluso números de teléfono, cualquier otra información personal. De entrada, sospecha, es lo que llamamos la confianza cero. Hay que concienciar al usuario, cero confianza. En esta situación, evidentemente, todo lo relacionado con el coronavirus pasa a ser automáticamente sospechoso. Insistir en una práctica. Cuando estamos en una ubicación física en la empresa, es fácil confirmar estos correos. Me puedo girar al compañero o ir a su mesa y preguntarle, oye, este correo me lo has enviado, me pides esta información. Eso, en la situación de teletrabajo, se complica más. Y también lo saben los malos. Hemos de pensar que esas organizaciones, los malos, saben de teletrabajo mucho más que nosotros, porque es inherente a su modelo de negocio. Por tanto, tendremos que insistir, verificar por teléfono, por cualquier otro canal, esos correos sospechosos, esa actividad, confirmar que realmente esos datos son, o ese correo es legítimo. Cifras, os sorprenderá, nos sorprende a todos, el 25%, la cuarta parte de los equipos no tienen un antivirus instalado directamente. El 55% no aplican actualizaciones, son de esos que han desactivado o que un día, por un determinado proceso, se desactivaron esas actualizaciones y no se han vuelto a actualizar. El entorno del empleado, básicamente, si el equipo funciona, el entorno doméstico, quiero decir, si ese equipo funciona, si no hay quejas de la familia de que ese equipo funciona, pues el equipo está bien. ¿De acuerdo? Los ficheros de Office. El Office se ha convertido en la herramienta universal y esto también lo saben los malos. La mayoría del malware, de los programas maliciosos, van en ficheros Office, en ficheros en los que el usuario está constantemente, diariamente, transmitiendo.
Por tanto, focalicemos al usuario en esa precaución, antivirus, actualizaciones, cuidado con los ficheros adjuntos, cuidado con los ficheros de Word. Los móviles, nuestro eterno compañero. No asumimos hoy, alguna estadística dice que la mayoría de la gente volvería a casa, si olvida el móvil, volverá a casa a buscarlo. Si olvida las llaves, lo dejará y asumirá que tendrán que abrirle la puerta cuando vuelva a casa, ¿no? Los móviles incrementan el problema que os comentaba, las versiones. El mundo Android lo tenéis ahí indicado, la dispersión de versiones, dependemos del fabricante, no solo de la versión en este caso de Google, de la versión de Android, sino de que el fabricante concreto del terminal actualice, haga una adecuación de esas versiones al terminal. Si miráis a vuestro alrededor podéis ver qué dispersión de versiones de Android hay en los móviles de los empleados. Y esos móviles se utilizan habitualmente para actividades empresariales. Ya sabemos, habéis oído hablar de estas siglas del BIOD, del llevar tu propio dispositivo al trabajo. Nos sorprendería además cuántos otros dispositivos utilizan los empleados para conectar. Los que tengáis Exchange en el trabajo, podéis hacer un día el análisis de qué dispositivos están sincronizando el correo en remoto y os llevaréis sorpresas, como en algún caso nos hemos llevado sorpresas pues de alguien con una PS4 a la que le ha configurado la cuenta de correo corporativa y dices, bueno, bien. O alguien que tiene 6 dispositivos sincronizando el mismo buzón de correo. Las versiones antiguas, los dispositivos de ese tipo, más vulnerabilidades. En el ámbito Apple, evidentemente el modelo es más restrictivo, hay más dispositivos con las últimas versiones, pero igualmente dispositivos que quedan obsoletos, que ya no pueden actualizar, quedan en un estado de vulnerabilidad permanente. A esos usuarios, ¿qué les recomendamos? Actualizar. La protección, el acceso con PIN y biometría. Pensamos en cuántos usuarios no tienen protegido ese teléfono. Las aplicaciones, descargarlas solo de los markets oficiales. Es tentador descargar de otros sitios. Perdemos cualquier garantía de que esa aplicación sea la que dice ser o sea legítima. Cifrar el contenido de los dispositivos y de las tarjetas SD. El dispositivo está protegido, la tarjeta es extraíble, la podemos colocar y acceder directamente a los contenidos. Rutear los dispositivos, otra práctica también que debemos desaconsejar al usuario. Como en un ordenador significa que cualquier actividad maliciosa, cualquier software que descarguemos automáticamente deja de estar protegido, o el dispositivo deja de estar protegido por todos esos mecanismos que el sistema operativo proporciona de aislamiento de las aplicaciones. Por tanto, lo ponemos directamente en situación de vulnerabilidad. Y las copias de seguridad. El usuario cree que el móvil lo lleva en el bolsillo, por tanto, difícilmente va a poder acceder nadie. Y olvidamos esas copias de seguridad que están en la nube, muchas veces con una protección débil en cuanto a contraseñas. Cuando vemos por ahí las filtraciones, pues fotos privadas de no sé quién, los chats de políticos o de personajes relevantes que se filtran y pensamos, ¿cómo le han capturado el teléfono a este hombre o a esta mujer? Pues no, en realidad el 99% de las veces lo que se filtra es las copias de seguridad alojadas en la nube y que tienen toda esa información. El usuario ha mantenido su teléfono privado, controlado y no se explica cómo le han robado todas esas fotos que él cree que únicamente están en su teléfono. Los patrones, todo se investiga, incluso pues todos estos patrones de Android, de la definición, hay estudios, por tanto, los atacantes también trabajan esta ingeniería de datos y podemos, en muchos casos va a ser previsible el patrón que va a usar el usuario. Y pensamos que perder un móvil o que nos lo roben pues es una situación habitual, pero bueno, no he encontrado cifras, pero tenéis ahí una interesante, 4.535 denuncias solo por móviles abandonados en taxis, abandonados, perdidos, quiero decir. Es decir, habría que sumar todos los que no se denuncian, están perdidos en otras situaciones
o directamente robados. Todos esos móviles automáticamente quedan comprometidos. En este ámbito, ya os decía, los malos aprovechan la situación. Casi inmediatamente de declararse la pandemia, aparecieron aplicaciones, entre ellas pues el Coronavirus Finder, una aplicación que te promete decirte quién hay a tu alrededor infectado, podéis ver ahí, y te pedía 0,75 €, una poca cosa. Ponías tus datos bancarios y tenías la aplicación desbloqueada. Evidentemente, lo que se trataba era de capturar los datos bancarios y la utilidad de la aplicación era nula. ¿De acuerdo? Servicios cloud, muy en boga. Las contraseñas, reiteramos lo de las contraseñas. La administración, los servicios cloud son inherentemente remotos, por tanto, muchas veces el modelo de protección de los equipos internos de la empresa, que es que requieran un acceso físico, unas herramientas determinadas, una limitación a la red local, desaparecen en entornos cloud. Por tanto, esas páginas de administración, esas herramientas que están accesibles para las áreas de tecnología desde cualquier lugar, también lo están desde cualquier lugar para los malos. La configuración segura. La mayor parte de vulnerabilidades, de problemas de seguridad en los servicios cloud viene de que esas herramientas que desplegamos con tremenda agilidad se quedan en esas configuraciones por defecto que son inherentemente inseguras. Es decir, las mayores filtraciones de datos hoy en día se producen de bases de datos desplegadas en la nube, no adecuadamente protegidas, con perfiles de acceso con controles poco robustos de administración y, por tanto, en realidad, con una gestión de las identidades o de los perfiles que pueden acceder a esos servicios débiles. Por tanto, esa funcionalidad que rápidamente desplegamos tiene que ir acompañada de la revisión del modelo de seguridad que vamos a aplicar a todos esos servicios. Las reuniones virtuales, el despegue de estos días. Este es uno de los activos que comentaba al principio, que no se consideraban esenciales para el negocio, se consideraban pues una mejora, una prestación adicional, y de repente se convierten en herramientas críticas para la organización. Si ya las teníamos previstas, insistir al empleado, use solo las herramientas aprobadas. Si estos días participáis en más seminarios, habréis visto que habréis tenido que instalar múltiples aplicaciones para hacer estas videoconferencias. Nosotros usamos una, en otro entorno utilizarán otra aplicación, vuestra empresa utilizará otra aplicación. Por tanto, limitar, acotar cuáles de esas aplicaciones. Descargarlas de sitios oficiales o desde recursos de la propia compañía. En el momento que se declaró la pandemia, aparecieron versiones de esas aplicaciones con regalo dentro, con malware incrustado. Aprovechan esos malos que los servidores de las propias empresas desde las que descargar la aplicación legítima se saturan, van lentos, ofrecen canales de descarga alternativos de esas aplicaciones maliciosas que instalaremos en nuestro PC, en el PC doméstico del empleado, y por tanto instalará también ese componente adicional poco deseado. En términos de privacidad o ya una vez puestos en las reuniones virtuales, utilizar la sala de espera, habilitar avisos cuando se integren nuevos participantes, o la grabación de las reuniones, limitarla o activar el modo de alerta de que se están grabando esas presentaciones o reuniones virtuales. Estos días todos habéis oído hablar de Zoom. Se disparó la noticia a partir de un artículo de Guardian que directamente lo clasificaba como malware. Bueno, hay que distanciarse un poco, leer el detalle de por qué esta clasificación y situarlo. Bueno, pues he incluido la información. Realmente no es tanto un problema de seguridad en este caso. Las vulnerabilidades fueron corregidas. Sí que existen debilidades pues, en los protocolos de cifrado que utiliza Zoom, pero sobre todo lo que debería preocupar a las empresas es el modelo de datos de este tipo de soluciones, perdón, el modelo de negocio de este tipo de soluciones. Como sabemos, en Internet nada es gratis, siempre miramos a Google, pero hemos de pensar que montones de otras herramientas tienen modelos de negocio parecidos y, por tanto,
se basan en la información que les proporcionamos voluntariamente. El otro gran desconocido, las cosas que tenemos en casa. Sabemos que cada vez hay más cosas conectadas, televisores, aquel disco que nos compramos multimedia, dispositivos que nos permiten ver televisión por satélite o televisión codificada que se actualiza por internet con esas claves. Bueno, creo que hay un chisme de esos que limpia automáticamente, una romba que lleva conexión a internet también. Muchos de esos dispositivos en realidad llevan empotrado un software Android, Linux, incluso Windows empotrados. Por tanto, todo lo dicho aplicable para ellos es aplicable a estos cacharros. No dejan de ser sistemas operativos vulnerables. Realmente la pregunta que nos hacíamos para los routers, ¿alguien actualiza el televisor? ¿Alguien actualiza ese dispositivo multimedia que tenemos? Por tanto, tiempo, obsolescencia, vulnerabilidad. Una buena medida inmediata, recomendarle a esos empleados, oye, limita el acceso solo a las IPs de la red local. Casi todos estos dispositivos tienen algún tipo de control para definir las máscaras de red que podrán acceder. Estadísticas, ahí las tenéis. Enchufamos un cacharro de estos a la red y en menos de 5 minutos estamos detectando escaneos o ataques genéricos. Y en 24 horas, ataques dirigidos a la marca concreta de ese dispositivo. Las televisiones, ya veis que las noticias ya empiezan a comentarlo. La mayoría de los Smart TV se basan en algún tipo de Android, tiene muchas ventajas, las aplicaciones son universales, pero también abre la puerta a todo ese lado oscuro que conoce esos sistemas y dispone de medios de ataque y de vulnerabilidades para afectar a esos sistemas. Un último dispositivo que anda por ahí, los Alexas, los chismes, los asistentes inteligentes. Bueno, ya sabemos que nos están escuchando siempre y nos van a escuchar para ayudarnos, para darnos servicios, pero también si están comprometidos, cualquier información también es susceptible de que la recojan. Pensar que hay toda una tecnología detrás que es capaz de reconocer términos, palabras, idiomas, por tanto, no hace falta, no imaginemos que nadie está escuchando nuestras conversaciones. Hay detrás un montón de software que es capaz de discriminar en qué conversaciones aparecen determinados términos y, por tanto, filtrar qué es lo que puede ser interesante escuchar. Esta es de ayer, es una prueba de concepto que se ha hecho, se ha publicado con se ha atacado un monitor. Es decir, pensamos que el monitor es un equipo tonto, bueno, pues cada vez los monitores son más inteligentes, llevan software de control dentro y se ha publicado una prueba de concepto que es capaz de alterar ese software del monitor y que cuando estamos visitando una determinada URL, en el monitor nos aparezca otra. Es decir, si pedimos un banco y vemos ahí esa dirección y estamos seguros de que estamos viendo la dirección de nuestro banco, en realidad estamos visitando otro sitio y es el monitor el que está cambiando la dirección que nosotros vemos en pantalla. Podéis imaginar las consecuencias del desarrollo de toda esta inteligencia en dispositivos domésticos. En el otro lado, los sistemas corporativos, los que están dentro y a los que se conectan todos esos equipos de usuario y por tanto tienen que proveer, pues hacer todo lo posible, sacar toda la artillería, autenticaciones de doble factor, borrar cualquier acceso con cuentas genéricas, usar cuentas nominales. Los dispositivos de VPN, cuidado con el split tunneling, sabéis que es que ese usuario cuando conecte a la VPN no tenga conexión con su red doméstica, que solo conecte con los sistemas corporativos, que no pueda haber, que ese equipo no se convierta en un gateway entre la red interna, por tanto, un entorno desprotegido, y la red corporativa. Bueno, sería un excelente router en caso de que no esté activado estos recursos de split tunneling. En nuestros sistemas, recurso de los mínimos privilegios, en la máxima seguridad, darle permiso al usuario solo para aquello que tiene que hacer. Y si es posible, aplicar algún tipo de filtro a los dispositivos que conocemos, a los que el usuario nos ha identificado que va a utilizar, recurrir a geolocalización, es decir, no tiene determinados países, no tienen por qué acceder desde IPs de esos lugares a nuestros sistemas. Si es posible verificar los requerimientos mínimos, portales de VPNs a través de web
verificar que el ordenador que se conecta tiene antivirus, tiene actualizaciones de seguridad. En resumen, sacar todo aquello que tengamos disponible o seamos capaces de implementar en estos días. Y por otro lado, monitorizar, o sea, revisar pues los que tengamos un SIEM, activar todas esas alertas y ver qué actividad podemos identificar como maliciosa, y los que no, pues hacerlo con medios más o menos artesanales, intentar detectar esos indicadores de comportamientos maliciosos, accesos fuera de horario, países irregulares, usuarios que conectan desde múltiples ubicaciones, errores repetidos, bueno, ahí tenéis la relación, son reglas habituales de correlación en sistemas de gestión, de monitorización de eventos de seguridad. Bueno, pues intentemos prestar especial atención y si no tenemos uno de estos sistemas, pues revisar manualmente o artesanalmente los logs que nos dejan los sistemas. ¿De acuerdo? Como veis, un poco todos estos ámbitos básicamente se concretan en que tenemos que trasladar al usuario muchas de las cosas que internamente ya hemos estado aplicando en los equipos corporativos. Ahora el escenario es que no controlamos esos equipos, por tanto, tenemos que trasladar todo ese escenario. Porque, bueno, al final, después de los móviles, los routers, los teléfonos, el equipo de usuario, todo lo que hemos comentado, nos queda una cosa más y es el usuario. Como veis ahí, frente a toda nuestra cacharrería, frente a todo nuestro despliegue tecnológico, tenemos a un usuario que también es un factor de error, es la capa 8, para aquellos que usamos la terminología de redes, pues es la capa 8, el usuario. Y la cultura que ese usuario tenga, la cultura de seguridad y la cultura de la organización. Como veis ahí, pues la cultura se come a la estrategia cada día, es decir, nos pueden destrozar ese usuario cualquier estrategia de protección si no trasladamos también mecanismos de control hacia el usuario. El 95% de los incidentes hoy en día requieren alguna actividad, vienen provocados por un error. Las estadísticas en esto son rotundas, abundantes, las podéis encontrar desde múltiples enfoques. El principal eslabón débil de la cadena es el usuario, el ataque está focalizado en usuarios, requieren intervención humana, por tanto, además de todo lo que hemos dicho que hay que hacerlo, que es ámbito tecnológico, tenemos toda una ingente tarea destinada al usuario y al usuario que además está en su casa, que ya no está en el ámbito de la organización y que está usando herramientas que nosotros no hemos configurado, por tanto, está en una situación de máximo riesgo. Formar, concienciar, informar, el usuario formado, informado, concienciado, es más responsable, nos va a ayudar en esa tarea. La ingeniería social, tenemos que informar de qué canales se producen. La extorsión, a veces se habla del ataque interno, del insider, de los empleados desleales, pero también pensemos, muchas veces ese empleado puede realizar acciones porque esté siendo extorsionado. Las copias, en este ámbito doméstico, el usuario va a bajar información, va a descargarla, la va a poner en USBs, en discos portátiles, en el disco de casa. Tenemos que informarlo, formarlo y concienciarlo de que esa información después hay que borrarla o hay que gestionarla adecuadamente una vez termina su ciclo de vida. Y establecerle canales de comunicación ante cualquier sospecha, qué debe hacer. Si se materializa un incidente, qué debe hacer, a quién debe llamar. Parece mentira, pero muchos empleados que están teletrabajando no disponen de esta información. Llamarán al compañero, oye, ¿qué hago? Me pasa esto, ¿qué hago? No es el mejor canal de soporte. Por tanto, hemos de trasladarles esa información. Ingeniería social, el fraude del CEO, habréis oído hablar. No son problemas de Estados Unidos y hablamos de millones de euros, de dólares allí, de euros aquí, estafas que se están produciendo en todo el ámbito y que son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Llegan a los periódicos, pues bueno, cuando tienen estas magnitudes, pero se producen con mucha más frecuencia de la que pensamos. Ayer mismo ya alertó la policía pues una nueva oleada de correos con sextorsión. En este caso,
lo que le pide al usuario, al empleado, a la víctima es una aportación económica y la amenaza es que, bueno, pues tiene un registro de que ha visitado páginas pornográficas. Evidentemente es falso, no tiene ese registro, no ha visitado el usuario esas páginas. Pero pensemos que hay otros casos en que no, la petición puede que no sean 1.700 euros o 2.000. Puede que se le pida al usuario pues que suministre credenciales de la empresa, que conecte una USB determinada a su ordenador en el puesto de trabajo o que proporcione información que permita realizar ataques dirigidos, ¿de acuerdo?, contra la organización. Por tanto, tengamos en cuenta no solo al empleado desleal, que realmente y afortunadamente no es tan frecuente como en las estadísticas nos dicen, sino en ese empleado que se puede ver forzado a realizar determinadas actuaciones. En resumen, y ya acabando, la recomendación, además de todas esas pautas que he ido volcando durante la presentación y seguro que muchas otras que en entornos concretos habéis puesto en marcha o conocéis, la recomendación, tener una visión holística, contemplar todo el escenario, la tecnología, evidentemente, pero también las personas y revisar todos esos procesos que realizamos de una manera y que en este escenario hemos pasado a realizar de otra y, por tanto, eso abre a brechas de seguridad que quizás teníamos controladas en nuestra gestión de riesgos en el escenario habitual y de repente pueden haber aparecido nuevos riesgos. Y soporte especializado. Aunque estemos todos en contingencia, también las empresas se han puesto en canales de respuesta, de soporte a incidentes. Muchas de las empresas están dando soporte más allá del que estaba contratado, del que estaba pactado, del que incluyen las condiciones, acudir a soporte especializado, consultar y eso nos permitirá reducir la ventana, si es de riesgo, la ventana de exposición, si es de incidente, esa ventana en la que se ha materializado el incidente y estamos en situación realmente de crisis. Y nada más, acabar con esto. Evidentemente, esto va a pasar, volveremos a situación normal o una nueva normalidad, pero vendrán otras. Es decir, lo que hemos de aprender es que la seguridad es un ciclo, que es un ciclo continuo y que, por tanto, cuando pasemos esta, los malos seguirán ahí, las crisis y los desastres seguirán y, por tanto, tendremos que seguir preparándonos para todos esos escenarios. Y nada más, hasta aquí.